Muy buenas noches, jóvenes. Eh, bueno, vamos a desarrollar esta clase brevemente, concluyendo una explicación del tema que ustedes ya han tratado en un curso, ¿no? Ustedes han llevado el curso de modelo del sistema viable. Entonces estoy volviendo a repasar brevemente esto. Ustedes me dicen si ¿quién es el docente de modelo viable? El profesor Erwin Salas. Bueno, Erwin Salas. sí. Erwin, entonces les ha dictado el curso. Algo que apreciaría mucho porque no me ha comentado en nada es saber más o menos nuestro alineamiento en el desarrollo de este tema. Eh, bueno, les explicaba que el modelo viable está basado en una esquematización, en un marco conceptual que pretende, digamos, eh, descubrir o describir las características importantes del sistema neurocerebral humano, porque en él supuestamente reside la capacidad o, o reside las capacidades que ha dado cuenta de una especie que se ha podido preservar en el tiempo desde los orígenes, digamos, de la vida, de los orígenes de la Tierra, que ha llevado a mantener, digamos, una existencia eh, por encima de las demás especies, en la que, digamos, según el entendimiento de los estudiosos, los biólogos, migra estas características de las que se creían eran las características relevantes, que era el más fuerte sobre el más débil, a esa caracterización del más capaz de adaptarse, ¿no?, a la realidad, a las circunstancias. Y en el caso del hombre, no de la cucaracha, del hombre, esa capacidad adaptativa tiene que ver con su capacidad de entender la realidad y de actuar en esa realidad en forma inteligente. Entonces, en virtud de esa idea de que es el sistema neurocerebral que se encierra, la, digamos, la característica más importante en el triunfo, en la victoriosa pase por etapas bastante competitivas para la sobrevivencia, es que se encuentra la clave para el desarrollo de capacidades en la organización. Y se le llama modelo del sistema viable en el entendimiento que dichas características le dan al ser humano una buena perspectiva, un buen pronóstico de realización y de dominio, sobre todo sobre el ámbito que le rodea. Muy bien. Sobre esa base es que Ashby, seguramente Erwin Salas les ha dado una explicación de los aspectos centrales de las ideas cibernéticas de Ashby. Pero, digamos, Ashby es un salto sustancial, una nueva manera de entender la cibernética desde su origen en Norbert Wiener, que es una cibernética más pegada a las ideas clásicas y al entendimiento clásico de la realidad, y salta a una cibernética eh, menos cerrada, más abierta, más vinculante al mundo que lo rodea, ¿no? En, en la perspectiva de Ashby, ¿no? Y entonces con ese basamento conceptual es que se desarrolla una caracterización que se plasma en aspectos que tienen que ver
con el desarrollo de características que hacen que la organización sea una organización que asegure su viabilidad, que asegure su eficacia en su desenvolvimiento. Y de eso hemos hablado de las diferentes aspectos del comportamiento neurológico cerebral que han permitido desplegar aquellas características que deberían tener la organización. Dado que la organización, vuelvo a repetir, se entiende también como un complejo biológico. Un complejo biológico. Y un complejo biológico constituido por seres inteligentes, por seres humanos. Entonces, articulado para actuar en un determinado entorno, para actuar buscando lograr una finalidad de una manera apropiada. Ahora, una organización, nosotros la hemos definido como un conjunto de procesos, de personas, de recursos, que tienen cierta capacidad, que son capaces de adaptarse, que desarrollan una actuación inteligente. Pero eso desde la perspectiva de las posibilidades. En la medida que la organización le implementamos la viabilidad, desarrollamos esa capacidad. Desarrollamos esa capacidad. Y como es un tema que algunos colegas han criticado, que repite temas, y se repite por el hecho que se requiere que el profesional que está saliendo recuerde, o sea, retome aquellos aspectos formativos que le permiten formular soluciones mejoradas que lleven a la mejora de una organización. Y por eso lo repasamos, lo revisamos. Yo pretendiendo además cubrir algún comentario, temas no cubiertos en el desarrollo de la asignatura pasada, ¿no? Bien, y estos son los 5 componentes y su referencia biológica, ¿no? Hemos dicho el sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4, sistema 5, refieren a capacidades humanas vinculadas a su actuación, vinculadas a la coordinación y al desenvolvimiento armonioso de lo que se hace, al entendimiento de cuáles son los aspectos que ya se tiene, ya se domina y se lleva adelante y que permite que la organización mantenga una estabilidad en su funcionamiento. Está el tema del razonar para poder actuar tratando de adecuarse o tratando de anticiparse a situaciones para tener resultado eficaz, ¿no? Ser asertivo. Y de aquello que marca claramente una definición clara de la finalidad y de la naturaleza del núcleo central del comportamiento organizacional, que está en las funciones más altas, digamos, en el símil neurocerebral, está en las partes más altas de las funciones cerebrales, ¿no? Muy bien, hemos llegado hasta ahí. Repito, si llega una pregunta me interrumpe, ¿eh? ¿Cuál es el enfoque general del modelo viable? Repito, el modelo viable es un framework, es un marco, solamente es un marco, que me permite tener un entendimiento distinto al clásico, al FODA, al portiano, para ir a un modelo más cibernético, de un manejo mejor, de mejor control hacia la eficacia. Y decíamos, este es el enfoque general. Primero, el modelo viable tiene tres, digamos, tres elementos, tres componentes fundamentales, ¿no? Agrupados de esta manera. El entorno, la operación y lo que podríamos llamar el metasistema. Cuando se habla de meta algo, hablamos de algo que define ello, ¿no? El metalenguaje son las reglas que se establecen para el desarrollo
del lenguaje hacia la comunicación. Se llama el metalenguaje. Lo que está arriba del lenguaje, ¿no? Cuando se llama metasistema es aquello que tiene marco y dominio en la caracterización de un sistema determinado. Muy bien. Decía, un aspecto fundamental es el entorno, ¿no? No, perdón, vamos a partir con la operación. Un aspecto involucrado en el modelo Viale es la operación. Y la operación tiene un lugar muy importante porque al final de cuentas somos lo que hacemos, o la operación es lo que hace. La operación tiene un lugar muy importante porque enfrenta las circunstancias, enfrenta la realidad, y por lo tanto, desde el punto de vista de la ciencia de sistemas, resuelve la complejidad, porque la actuación es en un mundo complejo. La operación entonces tiene un lugar muy importante y son las capacidades, digamos, que esto equivalentes los músculos del órgano en el símil biológico, pero que tiene que ver con esa capacidad de actuación. Tanto, escuchen bien, tanto para lo que hay que hacer hacia afuera como lo que se hace hacia adentro. La operación, ¿ya? El otro aspecto es el metasistema que no he mencionado, que nos da cuenta de la manera como entender la realidad y lo que tenemos que alcanzar en el futuro, cuál es el propósito. El metasistema se refiere a aquello que permite asegurar que el quehacer de la organización, sus actividades primarias, estén articuladas hacia la mirada coherente de lo que se necesita hacer. O sea, eso es el metasistema, que incluye las funciones de cohesión, inteligencia y política en un conjunto, una conjunción de aspectos que tienen dominio sobre el quehacer de la organización, ¿no? Y además direccionalidad, es la direccionalidad que está encerrada en esas funciones de la organización. Y el tercer aspecto del modelo es el entorno, pero que es primario, es de primer lugar, que son todas aquellas partes del universo al que el sistema pertenece, y tiene significancia, es decir, la afecta, la determina. Yo pertenezco pues al entorno académico y por lo tanto hay aspectos característicos de mi persona en virtud de ser parte de ese entorno. El entorno se diferencia del contexto porque el entorno es el ámbito en el cual uno pertenece, es parte de tu entorno, ¿correcto? Y el contexto es lo que rodea al sistema, lo que rodea, está alrededor, no necesariamente uno es parte del contexto, ¿no? Pero sí es parte del entorno. Por eso esos dos términos, en algunas instancias se tiene mucho cuidado de cómo expresar, ¿no? Entonces yo pertenezco al entorno académico, pertenezco al entorno religioso de la fe evangélica. Si yo digo de esa manera, yo pertenezco a ese entorno, es que hay algunas características que yo tengo que expresan características de ese entorno. Y hay características de ese entorno que yo expreso. Es decir, porque yo soy parte del entorno, ¿no? Esto es muy importante, entender el entorno de la organización, a dónde pertenece la organización. Porque donde pertenece va a actuar. Y lógicamente, según el modelo de Beer, el dibujito de Beer, el entorno está compuesto por varios entornos, subentornos. Así como yo le estoy diciendo, pertenezco a tal o cual entorno, es que mi entorno tiene muchas configuraciones, ¿no? Diferentes, probablemente espacios donde yo me desenvuelvo y que tengo características que son características que se comparten con el entorno en el que me encuentro. Muy bien. Este es un aspecto, un enfoque general, ¿no? La organización.
una cosa interesante, importante para vuestro desempeño profesional, y es la pregunta que se hace: ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿No? Y entonces me sirve para tener un camino, un plano, es un marco, hacia la articulación estratégica de la organización. Me puede servir para ello. ¿Cómo se camina en la perspectiva sistémica, cibernética, en la organización hacia su articulación estratégica? En el enfoque clásico portiano, el camino empieza con un entendimiento de tus fortalezas, tus debilidades, tus oportunidades y tus amenazas, ¿correcto? Y articulas formas y estrategias de actuar. Eso lo vimos en un esquema que también Kafka no mencionaba. Esa articulación da líneas estratégicas a desarrollar. El modelo cibernético es distinto, un tanto distinto, ¿no? O bastante distinto. Es decir, su punto de partida es distinto, no es FODA. Yo, en primer lugar, debo entender el entorno. Yo debo conocer el entorno. Debo estar compenetrado claramente, o sea, clarificado sobre la realidad en la que estoy, no la que me rodea. Ojo, cuidado, es un sentido de pertenencia. Me puede rodear, pues, el Congreso me rodea, ¿sí o no? El Congreso, su política de Congreso me rodea. Sí, estoy informado, pero no necesariamente para mi organización, para mi actividad. Yo soy profesor, me tiene un efecto, solamente me da cólera, pero eso no afecta lo que tengo que hacer. No es una consideración que yo tengo, ¿no? Para poder, quizás, claro, el derrotero es que mis alumnos, si van a ser políticos, tarde o temprano, no sean una tira de tontos como los que están ahora, ¿no? Quizás. Pero no, o sea, no todo lo que está alrededor de la organización se debe constituir como un aspecto relevante para establecer condiciones de actuación. El entorno yo debo conocerlo, debo empaparme de él en lo que me es pertinente para poder identificar oportunidades directas. En el mundo biológico, en el mundo natural, el depredador sale de su cueva, sale de su lugar para buscar la presa. Busca una oportunidad que está más cercana, es una oportunidad directa, ¿sí o no? Y tiene que focalizar su propósito en eso que es posible llevar adelante, ¿correcto? Y entonces el primer paso en el proceso cibernético de la articulación estratégica es identificar aquello que es una oportunidad directa y que está vinculado a mi propósito, a la que yo tengo, a mi misión, ¿no? A lo que tengo que hacer, a la naturaleza de mi ser y a lo que yo requiero, necesito, o que se asocia al propósito que tengo en el entorno. Muy bien, esa focalización puede tomar en cuenta, ya les he mencionado, una amplitud de aspectos donde uno pertenece, pero siempre y cuando, escúcheme bien, porque así me he jalado a varios, cuando no toman cuidado, que ese entorno tome en consideración aspectos que están vinculados a la realidad organizacional, sean políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos. Puede ser de cualquiera de estos ámbitos o no ser de ellos, siempre y cuando los tome en cuenta por razón de que tiene implicancia y son incidentes, son relevantes, son significantes respecto a lo que la organización es y hace. ¿Está bien? Esa primera consideración debo tener. ¿Qué oportunidad se me presenta que esté asociado, centrado en mi finalidad central y estudio dicho entorno? Clarifico, ¿no? Una vez que he hecho eso, viene la formulación de una intencionalidad central, que debe tener siempre perspectiva futura. En la cibernética jamás es una intencionalidad inmediata, directa y de alcance sencillo, digamos, ¿no? Es decir, mira y coge, no.
Es una intencionalidad central en perspectiva futura que tiene un rasgo muy interesante de ser una intencionalidad prospectiva. Y se dice prospectiva porque no es solamente la proyección del presente hacia adelante, de la tendencia de las líneas de desarrollo de la sociedad, de la economía, etcétera, sino que son escenarios que puede uno trabajar o plantearse, desarrollar o coparticipar en lo que viene en el futuro. Y también esta intencionalidad debe estar focalizada en el cliente. No olvidar eso. En la perspectiva cibernética, el punto de conducción, la perspectiva de conducción cibernética, de conducir, de hacer el ajuste, el afinamiento en la direccionalidad, está siempre focalizado en el cliente. No olvidar eso. Eso es lo que se hace en segundo lugar. Centralizar nuestra intencionalidad. Una vez que he hecho esto, tomando en cuenta, ojo, tomando en cuenta que voy a definir una propuesta estratégica, esta se encuentra enfrentando un mundo que se transforma, que cambia. Y no obstante ello, yo tengo que plantearme una visión institucional, una visión institucional. ¿Cómo me veo en un tiempo? No un tiempo pues eterno, inalcanzable, pues no como se hacía antes, 20 años. Yo tengo una visión a 20 años, ni hablar. Por lo menos cuando lo que yo puedo manejar para en la organización hacia un derrotero alcanzable, ¿no? Yo tengo que tener una visión, definir, el tercer paso es definir entonces mi visión institucional. Ya una vez hecho esto, defino los objetivos. Objetivos. Y no se olviden, ¿ah? No se olviden, el trabajo también igual, me jalo que me pone objetivos declarativos, ¿no? Mejorar la relación con el cliente, me ponen así, ¿no? Mejorar la eficiencia de los procesos. Eso no son objetivos, son intenciones generales, ¿no? Yo voy a duplicar mis clientes, ¿cómo le llaman esto? Que están fieles, ¿no? Como le dicen, la fidelización, mi fidelización va a ser duplicar mis clientes fieles. Eso es un objetivo, no es una meta. Yo ahí trazo metas para lograr que eso se logre. ¿Está bien? No se olviden eso, ¿eh? Los objetivos deben ser medibles, deben ser monitoreados, no son declaraciones genéricas. ¿Está claro eso? O sea, el que sale de la carrera de Ingeniería en Sistemas, que ha pasado este curso, jamás acepta que un objetivo no pueda medirse, no pueda ser algo alcanzable, realmente alcanzable. ¿Está bien? Yo quiero vivir feliz. No es un objetivo, es un deseo, ¿no? Mi objetivo es acabar la carrera. ¿Cuál es la meta? Aprobar el curso de Ingeniería Empresarial. ¿Sí o no? O sea, la meta es aquellos pasos, aquellos aspectos que yo debo cumplir para lograr algo concreto. ¿Está claro eso? Ojo, no me contradiga en su trabajo, ¿eh? Porque yo pregunto, ¿está claro? Y me dicen, sí, sí. El siglo pasado también, sí, 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 me dijeron que estaba claro, pero me ponen variedades. Un plan está definido de una manera tal que el objetivo estratégico es claro. Esos objetivos tienen que ser posibles, viables, posibles, ¿correcto? Sostenibles, quiere decir que se pueden llevar a cabo de una manera gestionable, pues, ¿no? Sostenible. Ahora, sostenible, ahora asociado a la palabra sostenibilidad, se asocia a la sustentabilidad. Acuérdense, ¿eh? La sostenibilidad se asocia a la sustentabilidad. ¿Cuáles son los objetivos de la
del desarrollo sustentable. ¿Se acuerdan? Son 13 objetivos. Escucha, a mí me dice que la carrera tiene muchos temas duplicados, pero hay cosas que son fundamentales, porque si yo voy a ser ingeniero de sistemas, debo tener un marco general de qué se busca en la sociedad y cuáles son las normas que están establecidas para darle sustentabilidad a las organizaciones, ¿no? Son 3 objetivos que ustedes tienen que ver cómo se da, pero sostenible significa que yo mantengo consideraciones que hace que el mundo que me rodea me provea, me siga proveyendo, siga siendo atractivo, yo atractivo para el mundo que me rodea y el mundo que me rodea atractivo para mí. Sostenibilidad. Y estos objetivos deben estar articulados en forma integral en toda la composición de la organización. Ese es el cuarto paso. Estoy articulando estratégicamente la organización, ojo. Pero estas son las condiciones y consideraciones. Luego paso ya recién a lo interno. ¿Qué capacidades existen? ¿Qué capacidades tengo? ¿En qué nivel los tengo? Pero esas capacidades en virtud de mi intencionalidad, mirando mi intencionalidad, ¿correcto? No es un repaso, lluvia de ideas y que todo el mundo opina que me ha visto para ver cuáles son cosas que tengo, capacidad que tengo. No. Si yo tengo una intencionalidad, tengo que lograr, digamos, introducir un nuevo producto en el mercado. Esa es mi intencionalidad, mi definición estratégica. Yo tengo que ver qué capacidad tengo para ello. Ser líderes a nivel mundial, internacional, dice la. Pero ¿cuáles son mis capacidades para lograr eso? Eso dice la FIS, lo decía en la FIS el plan estratégico. Pero ¿cuáles son mis capacidades? En este punto, una vez que he definido claramente esos objetivos estratégicos, bajo una perspectiva, un marco de visión institucional, yo digo qué capacidad tengo para ello. O mejor dicho, establecer el plan, el proyecto, los mecanismos que me permitan adquirir dichas capacidades. Ojo, asociada a la intencionalidad central. Si yo quiero lograr algo, necesito hacerme de cosas, de hacerme de capacidades para lograrlo. En la cibernética, como que no hubiera, aunque algunos autores sí lo ponen, restricciones, ¿no? De decir, yo voy a desarrollar una atribución estratégica, pero si yo tengo objetivos realizables, ¿no? Viables, sostenibles, integrados, yo ya tengo que definir qué capacidad tengo y podría tener, ¿no? Justamente pensé ese objetivo porque es posible. Entonces, planteo. Algunos dicen con ciertas restricciones, porque no puedo necesariamente desarrollar o adquirir algunas capacidades que me permiten lograr lo que se tiene definido, ¿no? Pero esto es muy importante. En mi lista de capacidades, ¿qué la tengo? ¿En qué nivel lo tengo? ¿En qué nivel lo tengo? ¿Qué necesito para mejorarlo? ¿O cómo lo adquiero, ¿no? Y esto termina estableciendo claramente, plasmando las estrategias, los proyectos que voy a realizar y también completando con definiciones de políticas que aseguran que voy a poder desplegar esta articulación estratégica de una manera apropiada. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Objeciones? No hay. Entonces están ustedes claros. Yo no sé si el profesor Erwin plantea
este entendimiento, digamos, de lo que el modelo viable te plantea. No sé. La verdad es que no hemos coordinado, pues, ¿no? Pero yo tengo que, de todas maneras, dado el curso, dado que se trata de asegurarme que los egresados tengan las herramientas, pues, ¿no? Se supone que las han recibido a lo largo de la carrera, ¿no? Pero en este punto no siempre, bueno, hace algún tiempo, no existía la idea de trabajar sobre el modelo viable, ¿no? Ahora sí. Aunque esta comisión pretende eliminar, ¿no? Temas como este, ¿no? Bueno, y ahora pasamos a cuáles son los componentes del modelo viable. ¿Cuáles son los componentes del modelo viable? Y entonces, son 5 componentes. El sistema 1, que refiere a la parte operacional. El sistema 2, que es todo aquello que articula dichas operaciones, dichas acciones, coordinándolo, monitoreándolos, etc. El sistema 3 es aquello que le da consistencia, estabilidad, dureza, pero además aseguramiento al funcionamiento organizacional. El sistema 4 es el de los cambios, de las ideas nuevas, de los proyectos de innovación, el camino prospectivo hacia un mundo que se transforma, sistema 4. Y el sistema 5 es el que domina, el que tiene dominio y le pone los marcos de desenvolvimiento por las consideraciones de misión y de propósito y finalidad que tiene la organización. El sistema 5, llamado también política, ¿no? Bien, esos son los componentes del modelo viable. Son 5. Se denominan sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4 y sistema 5. Entonces ahora, repito, esta clase breve, porque yo supongo que ya el profesor Erwin les ha mencionado estos alcances. El desarrollo del modelo viable tiene diferentes cauces, formas, caminos hacia su logro. Hay, digamos, formas metodológicas. El modelo en sí es un marco. ¿Cómo usted lo hace? Ya es otro cantar, es otro precio, es trabajar en eso. ¿Ya? Ya les he mencionado cómo se hace el planteamiento estratégico, desde el punto de vista de la viabilidad. Si uno hace eso, uno puede decir, sin que le ponga el nombre de modelo viable, uno está haciendo una definición estratégica viable, ¿no? Bien. Entonces, para poder caminar hacia la viabilidad, hay que establecer ciertas intencionalidades. Intencionalidades. Repito, son generalidades, ¿no? Acá usted va a desprender objetivos después, objetivos precisos. Pero primero tiene que saber qué cosa, en qué va a trabajar, qué se tiene que hacer para hacer viable una organización, ¿sí o no? Yo no sé si coincidimos eso con el profesor Erwin. Me avisan en qué coincido con él. Me avisan, por favor. Si no me avisan es porque no coincidimos en algo, ¿no? Primero, hablemos del sistema 1, de la operación. Algunos llaman la implementación, es decir, llevar adelante lo que se tiene que realizar como organización. ¿Cómo identificamos el tema operacional? Pues son las actividades que generan los resultados, los servicios, los productos que caracterizan a la organización. Es necesario, por eso, según ciertas metodologías, establecer o tener claro cuál es la identidad de la organización. Así se llama identificar la identidad, o establecerla, como quieran. La expresión de este pate espejo es establecer la identidad. Y para eso uno debe utilizar este símil bíblico de nombrar el sistema. Porque lo que vamos a plantear para lo que se haga
tiene que ver con lo que es la organización, y lo que es la organización tiene que estar plasmado en su nombre, digamos, en lo cómo lo nombramos. Yo digo, yo tengo un restaurante, yo quiero hacer un restaurante, yo estoy manejando un restaurante. Lo he nombrado, lo he nombrado. O sea, entonces ya sé de qué naturaleza es el negocio. Ya sé, ¿no? Y digo, es un restaurante de papa rellena. Es un restaurante gourmet de papa rellena. Lo he nombrado. De esa manera establezco la base semántica, ¿no? El elemento semántico básico para poder trabajar sobre el sistema, porque he definido la naturaleza o la identidad de la organización. Luego, hay que identificar cuáles son los aspectos organizacionales más relevantes, pero planteando cuáles son las principales transformaciones que se a cabo. Es decir, qué procesos están involucrados, qué es lo que define lo que se hace y con ello lo que es la organización, ¿no? ¿Cuáles son los procesos críticos? ¿Cuáles son las cosas que yo debo realizar transformando lo que tengo hacia el aprovisionamiento a los clientes, ¿no? Y la operación, yo lo identifico también teniendo cuidado en entender cómo voy a enfrentar esa realidad en el cual voy a actuar, ¿no? Porque la operación enfrenta, es la que enfrenta la complejidad del entorno, donde se debe aplicar, se debe tener en cuenta que se debe cumplir la ley de la variedad requerida de Ashby. Es decir, yo debo, la operación es la que debe responder ante las circunstancias, respondiendo, es decir, dando respuesta ante los estímulos y las perturbaciones o los derroteros que se tiene en la actuación de la organización. Y por último, la operación lleva a este sentido de recursividad, el entendimiento recursivo. Hay un teorema en la recursividad. Ustedes seguramente en el tema algorítmica o de lógica han definido la recursividad como la capacidad de invocar ciertas capacidades para desarrollar de manera más amplia esa misma capacidad. Eso es la recursividad. Factorial creo que es el ejemplo que le ponen a uno, ¿no? ¿Qué cosa, cómo se define el factorial? Es n por el factorial de n menos 1. ¿Sí? El factorial de n es n por el factorial de n menos 1, ¿sí o no? Es decir, yo invoco una capacidad para producir mi capacidad. Eso se llama recursividad. Y la recursividad son esas capacidades que se recurren a sí mismas para englobar en toda la organización ciertas capacidades. Entonces, cuando hablamos de niveles de recursividad, hablamos de los niveles organizacionales donde se refleja aquellos aspectos que permiten que la organización desarrolle dichas capacidades. En este caso, capacidades viables, ¿no? Para la viabilidad. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Así lo ha explicado Erwin? Chamán. Porque yo he notado en algún momento determinado que este teorema de recursividad, alguien dándole vuelta, no sé cómo, incluso usando la pizarra para formular una definición bastante enredada. Cuando es bien simple, pues, ¿no? Bueno, pero es muy importante, porque el entendimiento del funcionamiento de la viabilidad está dado que las características de viabilidad no le pertenecen a un componente del sistema, sino a todo el sistema y a cada uno de sus componentes.
Esto es muy importante, ¿eh? Es decir, yo no puedo decir que una organización es viable si un organismo de la organización no es viable, ¿no? Y viceversa, pues no, yo no puedo decir que estoy haciendo viabilidad solamente implementando la viabilidad en un organismo, ¿no? Un órgano. Bueno, ¿qué aspectos y acciones involucra la operación? La implementación, la implementación. ¿Qué involucra llevar adelante? ¿Qué involucra pensar en ir a la viabilidad del punto de vista operacional? ¿Qué involucra? ¿Qué aspectos y acciones debe involucrar? La gestión y la mejora de procesos. Cuando yo gestiono procesos, es decir, defino procesos, mapeo procesos, pongo indicadores, mido los procesos y los gestiono para mejorarlo, para conducirlo, y hago lo que sea necesario para mejorarlos, estoy trabajando en la viabilidad organizacional, en el nivel operación. ¿Está bien? ¿Coincido con Erwin? O sea que ya ustedes no se acuerdan, pero bueno, espero que sí. ¿Qué más? Otro aspecto importante es la captación de las oportunidades de mejora y de la gestión de la calidad. O sea, yo tengo una operación que, digamos, que tengo que llevarlo a viabilidad y esto involucra, para que sea viable, que yo esté permanentemente atento, o la organización debe estar atenta, en el mecanismo que capten la oportunidad de mejora y esté desplegando gestión de la calidad. También implementamos la viabilidad a nivel operacional cuando usamos estándares, que es una pena y para mí una gran tristeza, hasta cólera me da, que esta comisión de revisión de la vea que el uso y la enseñanza de estándares es inútil. Yo digo, inútil es el docente que no ha tenido la capacidad de articular, de estructurar bien toda la gran bagaje de estándares y darle a los estudiantes las líneas de abordamiento de esos estándares. No son pocos, pero el uso de estándares es un aspecto fundamental en el desarrollo de un sistema viable a nivel operacional. Está también la identificación y formalización de los flujos de valor. ¿Qué es un flujo de valor, estimado Yori? ¿Qué es un flujo de valor? Ujú. Sería las actividades que generan, se podría decir, las actividades críticas que le generan, que le dicen al core de negocio, que le dicen, algo así. No. Son todo aquello que es útil para alguien o para algo en la satisfacción de algo que se necesita. Sea para el cliente o no sea para el cliente, ojo. El flujo de valor no solamente está en la línea de la cadena de valor, no, cuidado. Yo les he dicho que ustedes cuando salgan, hay algo que le va a dar posicionamiento, que decir, soy ingeniero de sistemas de la UNI. La cadena de valores esta que estamos produciendo a través de impartirles conocimiento y exigirles que ustedes tengan cierto dominio, eso es mi cadena de valor. Pero hay un valor, hay un flujo de valor en el ejercicio profesional que ustedes tienen o que otros han tenido, que a ustedes reciben al final una marca, la marca UNI. Y con la marca UNI, el que les contrata va a decir, acá tengo una persona con problemas de comunicación, de trato a los demás,
limitaciones de trabajo en equipo, pero que conoce y domina formas para resolver problemas, ¿no? Es un Asperger, estoy contratando un Asperger, pero que sabe formular soluciones. ¿Por qué? Porque usted dice que es de la UNI. ¿Sí o no? Es decir, ahí se ha desarrollado un flujo de valor. La universidad no está trabajando en impulsar estos flujos de valores que se dan por varios lados, ¿ah? Y ahora desperdigado por facultades, ¿no? Pero bueno, pero se trata de llegar a la viabilidad a nivel operacional. Tiene un aspecto, digamos, importante en la identificación y formalización de los flujos de valor. El trabajo en equipo es lo que le da fuerza al quehacer operacional. El asegurarse el cumplimiento de los instructivos, de cómo se hacen las cosas operacionalmente, el cumplimiento de instructivos está en el meollo central de las auditorías de calidad. La auditoría de calidad, una de las cosas que hace es asegurarse que los procedimientos e instructivos que se tiene se estén realizando de manera apropiada. La operación salta, se engorda en viabilidad cuando cuenta con mecanismos e instrumentos de control que asegure la sincronización de las actividades y su integración de los procesos que involucra sus acciones. También cuando hay despliegue de la autonomía operacional. ¿Qué significa? Que las áreas operativas funcionan sin necesidad, sin que nada les estorbe, ¿no? Con fluidez, hay autonomía. Claro que la autonomía operacional tiene requisitos. Una condición es que haya claridad en el propósito general de la organización, el uso de instrumentos para la decisión, como es el sistema de información integrado, pero el despliegue de la autonomía operacional es un factor, un aspecto importante en la implementación de la viabilidad en la organización. También es importante el empoderamiento en la toma de decisiones. O sea, así como hay autonomía operacional, se distribuye y se empodera a quienes corresponde, a quienes lo necesitan en la toma de decisiones. Y como decía, en el uso del sistema de información integrado. Es decir, cuando usted trabaja en una organización, va a ser software, posiblemente alguno de ustedes, ese quehacer, tienen que ustedes insistir, o sea, presionar para que sea ese desarrollo integrado. ¿A dónde pertenece? ¿Cómo se integra? ¿Cómo interopera con las otras funcionalidades del sistema de información? Porque eso hace de la operacional una característica fundamental de articulación que lo pone a la organización a nivel de una perspectiva de viabilidad. La interoperación, todos los elementos que permiten interoperar entre los diferentes componentes que intervienen en la operación, el compartimiento de conocimiento, lógicamente, ¿no? Ahora, compartir conocimiento no es sentarse a charlar con alguien o dictarle una clase. No. Es documentar lo que sabes y distribuirlo. Lo que sabes o lo que es necesario para que otro se desempeñe bien. Eso se llama compartimiento de conocimiento. La evaluación dinámica de la relación que tenemos con el cliente. Yo no puedo operar, o sea, hacer las acciones al margen, de espaldas a la satisfacción del cliente, a lo que el cliente entiende, cómo se está dando el servicio que le damos. También vamos a hacer la habilidad en la medida que desarrollamos competencias. Tenemos un modelo, una gestión, un desarrollo de competencias. Y finalmente, en cuanto a las recomendaciones en el marco que yo comparto con ustedes, la aplicación tecnológica y las metodologías. En la medida que el soporte
que se tenga en operación esté basado en las mejores tecnologías y las mejores metodologías mejor. Claro que cuando hablamos de técnicas, tiene diferentes aspectos, digamos, ¿no? Incluso la forma de hacer algo, el método para hacer algo, es un rasgo tecnológico. Es un rasgo tecnológico. Bueno, la coordinación o sistema 2, también llamado monitoreo, es aquello que permite regular la operación, asegurar la comunicación interna, establecer los mecanismos de sincronización de los procesos. Es, eh, es aquello que responde, está alineado por el metasistema, o por la definición de la finalidad, del propósito, en la perspectiva futura de la organización y en las normas que aseguran que las cosas se hagan como debe ser. Está regulada. La coordinación está controlada, comandada por el metasistema. Y una característica importante que impide el, ¿cómo se dice? Que se disperse el resultado, se disperse la forma de hacer las cosas, es anti-oscilatorio, se dice. O sea, las organizaciones más maduras son las que están mejor documentadas, mejor controladas, y hay una suerte de ¿cómo se dice?, de aseguramiento, son predecibles, digamos, ¿no? Pueden llegar a planos, digamos, claramente establecidos. Y la coordinación permite eso. Y resuelve, es la instancia en la que se resuelve, es aquello que permite resolver las acciones inmediatas. También se dice la coordinación es algo que tiene que ver con la capacidad o la posibilidad que tiene la organización de que la práctica que la coordina, que se coordina, genera un aprendizaje que puede plasmarse de manera formal en el sistema de cohesión, para hacerlo y volver a hacerlo bien, mantener un nivel de estabilidad en el funcionamiento organizacional. ¿Qué implica, qué acciones se involucra cuando trabajamos la viabilidad en ese plano de la coordinación? El desarrollo de aplicaciones, la aplicación, perdón, de procedimiento, o sea, la formalización de procedimiento y su puesta en marcha, implementa la coordinación cuando se hacen acciones de verificación y validación de lo que se hace en la revisión y aplicación de planeamiento de la producción, cuando se tiene actividades, cuando se asegura que las actividades siguen un plan maestro, ¿no? En la sincronización de los procesos y la aplicación de gráfica de control. Esas gráficas de control que hemos hablado es un aspecto importante que lleva a tener una visualización de lo que está sucediendo y qué cosa explica lo que está pasando cuando sale del punto medio, de los límites de control, y tomamos acciones correctivas, ¿no? También implementa la coordinación, la aplicación de mecanismos de integración de los procesos, cuando se levanta alertas, mientras más automáticas sean, mejor, cuando hay consideraciones especiales, políticas claras, y se gestiona con ello los stocks de insumos, productos y también productos acabados. Estas consideraciones de buena gestión del stock hace que el funcionamiento de la organización, en cuanto a lo que tiene que hacer, esté implementando una viabilidad espectacular, digamos, del funcionamiento de la organización. El uso del sistema de soporte de decisiones. Ahora, hace ya casi 50 años, cuando nacen los sistemas de información, de la salida del procesamiento de datos al desarrollo informático
decía, los sistemas de información nace pensándose en primer lugar de desarrollar un sistema para la toma de decisiones. Es decir, yo usar la información para decidir. Un sistema de soporte a la toma de decisiones, el SSTD, es un concepto que está en el origen de la informática. Porque no surge la informática simplemente para automatizar los procesos. No. Surge para darle soporte a la toma de decisiones con la información que se obtiene del registro operacional, ¿no? Eso, el uso de sistemas de soporte es una implementación, una acción que se realiza en términos de lograr la viabilidad, perdón. Sí, está bien. El tercer subsistema o componente de la viabilidad es la cohesión. ¿Cómo la identificamos? Es todo aquello que provee los recursos que requiere la operación. Es la que genera alternativas para mejorar. Todo aquello que genera alternativas para mejorar el desempeño. El desempeño, la cohesión se ve en aquello que está generando un registro de aquello que nos muestra en qué condiciones está nuestro mercado, se produce la demanda, en qué condiciones estamos dando competencia, está la competencia. La cohesión mira eso, porque la cohesión establece los elementos que permiten que el desarrollo funcional de la organización sea de acuerdo al buen aprendizaje que tuvo. Entonces, esa actuación tiene una medición y una claridad en lo que pasa en la demanda y la competencia. Es la cohesión la que, digamos, se dice, hay cohesión en la medida que hay mecanismos que generan acciones frente a situaciones muy complejas, generando mecanismos que permitan atenuar dicha complejidad o, dependiendo el tipo de complejidad, amplificarlas. Pero en la actuación en el aquí y el ahora, dice el texto, ¿no? En el aquí y ahora, en la actuación misma, no en el futuro, sino en la actuación misma. El sistema de cohesión es todo aquello que asegura la sinergia sistémica, que provee los mecanismos que facilitan la integración de los sistemas empresariales o los sistemas de negocio, y la cohesión es aquello en la que nos es posible dar cuenta y tener registrado las buenas prácticas de la organización. La cohesión se ve también en la verificación de las condiciones de calidad y en el monitoreo del cumplimiento de los requisitos, ¿no? Cuando se hacen las cosas, hay una lista, un checklist para decir esto se ha cumplido con lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué aspectos de acciones involucra la cohesión? Todos aquellos mecanismos que ayuden, que obliguen a tener acciones integradas, ¿no? Que busque la integración de la organización. Se lleva adelante, logramos un nivel apropiado de cohesión cuando implementamos mecanismos de monitoreo, balanceo del aprovisionamiento de los recursos entre los diferentes procesos que tiene la organización. Implementamos cuando también establecemos mecanismos para evaluar la eficacia de esos flujos de valor que hemos comentado anteriormente. Cuando implementamos un tablero de control y manejamos un tablero de control para la medición de los procesos, ¿no? De rendimiento de los procesos.
cuando hacemos alineamiento de los procesos al objetivo cliente, cuando los procesos miran de una manera, digamos, inteligente, aprensiva, lo que hay que lograr hacia el cliente. La cohesión involucra el monitoreo de cumplimiento de planes, la actualización de registros para evaluar el aseguramiento de la calidad. La calidad tiene registros. Ustedes saben, la auditoría mira los registros que se tienen para evaluar si se cumplen con lo que se ha definido en la calidad. Cuando se hace eso, nosotros estamos contribuyendo o haciendo acciones que van a desplegar o darle fuerza a la cohesión organizacional. En la formulación de relaciones de mejora y la formalización de los procesos, cuando se hace evaluación de los indicadores financieros, cuando se adecúa el marco normativo a un modelo integrado, cohesión, ¿no? Cohesión. Cuando se hace balanceo y asignación de cargas, recursos y personas en forma inteligente, ¿no? Cuantificable y inteligente. El sistema 4 se le denomina inteligencia. Ya hemos explicado qué cosa es la inteligencia, ¿no? Y a ustedes han migrado en ese entendimiento de pensar que la inteligencia es la capacidad que se tiene de resolver problemas nuevos, a que la inteligencia es la capacidad que se tiene para actuar de una manera inteligente, para actuar de una manera, perdón, asertiva, eficaz en el futuro. Incluso evitando los problemas, esos problemas. Entonces, ¿en qué vemos la inteligencia de la organización? ¿Cómo lo identificamos? Son los mecanismos que permiten percibir lo significante del entorno, lo que es importante del entorno. ¿Cuáles son esos mecanismos? Si no tenemos un mecanismo que pretenda percibir lo significante del entorno, no estamos desarrollando la inteligencia. La inteligencia es todo aquello que permite estudiar los posibles escenarios, evalúa lo interno, cómo estamos, qué tenemos, y se proyecta hacia el futuro la organización. Asegura que haya una estrategia y un plan apropiado, todo aquello que asegura que hay cambios, que asegura que esos cambios que se van a dar vaya en forma, digamos, aprensiva, se asegura que se va a adaptar al cambio, es la acción inteligente. La acción inteligente también establece los mecanismos de actuación eficaz, y la inteligencia es todo aquello que mira hacia afuera, hacia adelante, hacia el futuro, la organización. Eso es la inteligencia. ¿Está claro? Así identificamos la inteligencia. Entonces, si no la encontramos es porque hay que implementarla. Y para implementarla, los aspectos lo que involucra es tener implementado, haya forma de tener vigilancia del entorno, pero en perspectiva futura. Mi entorno, cómo hacia adelante me va a atacar, me va a plantear un derrotero. También la inteligencia se puede implementar desarrollando estrategias prospectivas o requiriendo las estrategias prospectivas. Se implementa también con aquellos elementos que permiten generar pronósticos y proyecciones, que es lo más simple, lo más sencillo de hacer. También con los elementos que permitan el señalamiento y la anticipación ante los cambios más importantes del entorno, ¿no? Eso es la inteligencia implementada vía mecanismos que permitan tener estos aspectos, ¿no? Cuando se hace la definición de estrategias para aprovechar las oportunidades y enfrentar amenazas, cuando hacemos esto estamos desarrollando capacidades viables en la organización, con la creación de las actividades primarias, de canales de captación, de aquellas características que nos interesan, que son importantes
que afectan del entorno a la organización, con la identificación de oportunidades de cambio exitoso en el sistema en su conjunto, el sistema de la empresa en su conjunto. Cuando formulamos, canalizamos propuestas de innovación y proyectos. Eso es ser inteligente. Eso es implementar la inteligencia. Y en la formulación de programas y proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque el proyecto de inversión está siempre pensado en términos de lo que quiero alcanzar. No en lo que en resolver un problema, sino en algo nuevo, sino que se va a hacer. Y por último, ya que no vamos a acabar temprano, la política. Hemos dicho la política es la capa más alta del cerebro, en la que está definido el core del negocio, la naturaleza del negocio, la misión del negocio, ¿no? Y es la instancia en la cual se decide el balance entre los requerimientos de estabilidad, que está en el sistema 3, la cohesión, y los requerimientos de cambio, o la necesidad de cambiar, de transformarse, que es la presencia activa del sistema 4 de la inteligencia. La política es la que resuelve este equilibrio, este balance. Hay que balancear entre lo que cambia y lo que se mantiene como está, porque ya lo hacemos bien, así hay que hacerlo. Y otro es cambiar. Ese balance es lo que identifica esta característica, este componente del sistema viable. Cuando se plasma, se establece una consideración explícita de la renovación de nuestra perspectiva del negocio. Eso muestra la existencia de este componente. El establecimiento de valores pertinentes. Escucha, que hablar de valores pertinentes hoy en día en el país es algo pues, espectacular, ¿no? Porque tenemos autoridades en toda instancia que no actúan de esa manera, pero y cuando hablamos de política hablamos de la, digamos, caracterización de la naturaleza de una organización. Entonces, responsabilidad es establecer valores. Se observa en aquello que en la que se ve posible rediseñar los objetivos estratégicos y establecer derroteros a lo que todo el sistema organizacional debe alinearse en su conjunto. Cuando observamos esto, observamos la existencia del sistema político. Y termino en esta lámina con referirme pues a qué debemos hacer para desarrollar un mejor manejo de este componente, un mejor desempeño. Primero, introducir aquellos elementos que permitan ese balanceo de acciones que lleven a la eficacia, con aquellas que dan mejores oportunidades en el futuro. Una cosa es ser eficaz y lograr lo que ya te he propuesto, y otra cosa es, ojo, tus recursos también tienes que orientarlo a generar o a propiciar nuevas oportunidades, con sus riesgos correspondientes, ¿sí? También implementar aquello que nos permite evaluar lo que es urgente para hacer un balance con lo que es importante. Este asunto de establecer a veces ese criterio muy discrecional, de decir esto es urgente y esto es importante. Siempre lo urgente prima en virtud de la necesidad de la existencia, de la sobrevivencia. Y lo importante en el crecimiento, el desarrollo, ¿no? El fortalecimiento. Esto es la gran diferencia. Cómo hacer un balance es una responsabilidad de quien conduce la organización, ¿no? También la implementación de la evaluación necesaria para tomar decisiones que están, digamos, en este dilema entre lo bueno y lo práctico. Hemos dicho, con un enfoque de cultura, en una época de la actuación
heterodoxa por el éxito y lo pragmático. Pero eso no siempre es bueno. Se aprovecha ciertas circunstancias, pero puede sentar bases para perder de vista aspectos más importantes. Entonces, implementamos política cuando creamos esos tableros de evaluación, de criterios evaluativos que permite decir esto lo mejor y esto lo que se puede hacer es práctico hacer. Cuando se implementa también formas que permitan tomar decisiones que hacen balance también entre lo que es seguro y lo que tiene su riesgo. ¿Ya? Esto es una cosa interesante, porque hay una serie de técnicas, ¿no? Para medir el riesgo, medir el impacto del riesgo y de acuerdo a eso generar las ponderaciones para decir voy o no voy, ¿no? Es un tema importante. Y todo aquello que lleve a tener claridad y a establecer los elementos que son necesarios en el establecimiento de políticas en la organización. Y los canales, los requisitos, los mecanismos que puedan tomar en cuenta, que se puedan tomar en cuenta para las mejoras, para la propuesta de mejoras, que lleven a tener mejoras aceptadas, aprobadas, digamos, ¿no? También implementamos la viabilidad a nivel de política cuando tenemos instrumentos que permitan calificar la actuación gerencial, ¿no? Saber que si se hace las cosas bien, se dirige mal. Acaba de renunciar Careca, ¿no? Ayer ha sido que se ha renunciado Careca. ¿En qué momento, en qué circunstancias se debió tomar la medida de cambiar de director? En estas, cuando ya el fracaso ya está. ¿Sí o no? Es momento, todo se diluye. En realidad todo el mundo renuncia, ya han renunciado pues, a llegar al mundial, ¿sí o no? Igual nosotros. Entrevistan a este jugador, ¿cómo se llama? Que dice que hemos expresado tarde, ¿no? ¿Has escuchado la entrevista al jugador peruano que después del resultado que ha tenido con Ecuador, ¿cómo se llama? Ay. Que le dicen, ¿qué opina del resultado? Bueno, hemos empezado tarde, dice. Porque ahora Ibáñez ha generado en nosotros una actitud distinta y ya estamos como para empezar. Cuando ya está terminando ya. Este asunto del desarrollo, de la viabilidad a nivel del componente política, es muy importante considerar esto que es muy delicado. Muy delicado. Hay muchas cosas que califican la dirección del país, ¿no? La presidenta, ¿sí? Y la prensa, sobre todo, resalta, en fin. Hay una calificación que lleva un 98% de rechazo, ¿sí? ¿Sobre qué base se está calificando? No, yo no voy a defender yo también quisiera que se vaya a la DIN. Pero los elementos relacionados al tema económico, por lo menos ahí, no hay punto negativo. ¿Sí o no? Lo que está más descalificado desde el punto de vista de la evaluación en alto nivel es el Congreso. Leyes pro delito, pro informalidad. Ahora van a sacar una ley de amnistía a los criminales del año 2000, que eso es increíble. Eso va a generar una historia en la cual este Congreso podría ser
el Congreso más perverso que ha habido en la historia, por sacar tales tipos de leyes, ¿no? Pero no se puede hacer nada, porque no hay forma de evaluar y de tomar una decisión respecto a quienes están conduciendo el país. ¿Sí? La viabilidad en una organización tiene que tener instrumentos que permita calificar la actualización gerencial, porque puede ser, en algunos casos, esto es un aspecto, puede ser en algunos casos un aspecto central, fundamental hacia la viabilidad de la organización. Y por último, eh, establecer mecanismos que permitan instrumentos, en fin, instancias, espacios, para evaluar siempre las líneas alternativas del negocio. Siempre. O sea, si esto hay, la viabilidad en este componente, pienso que va por buen camino. Ahora, la implementación del modelo viable, repito, tiene muchas formas de abordarse, muchas formas. Yo, en esta pequeña entrega rápida, está grabado felizmente para que lo revisen cuando quieran. Y yo lo que trato de hacer es decir, o sea, la gente dice, ¿y cómo yo hago la organización viable? ¿No? ¿Cómo aplico el modelo? Es bien complejo. Hay muchos caminos, sino que este enlistado que les estoy dando ha sido, digamos, lo he puesto en términos ahora para una clase académica, digamos, ¿no? Pero lo trabajamos en la SUNAT con un grupo grande de gente. Y los que manejamos el marco general de la viabilidad éramos pocos. Era mi jefe, yo y dos personas más. Le involucramos a todo el mundo para ir razonando qué se debería tener a fin de lograr la viabilidad. Y fue un ejercicio bonito, interesante. Y por supuesto debe haber mucho más, ¿no? Cosas que lleve a que cómo implemento cada componente de la viabilidad. Ahora, también esas referencias que involucra la viabilidad permite también mirar críticamente desde el punto de vista de la viabilidad cómo está una organización. También se puede hacer eso, ¿no? Quizás usted no tiene la capacidad para proponer en alguno de esos ámbitos algo, quizás no, pero sí tiene para tener criterio de crítica, de observación de lo que sucede, ¿no? Muy bien. Preguntas. Sí, Yori. Sí, profesor. A mí me nació una pregunta respecto a lo que me interesa el sistema inteligente. Entiendo que, bueno, aquí No es también hay la sistema captación. inteligente, es el sistema inteligencia. Ah, sistema de inteligencia, disculpe. Mencionó que hay una parte de captación y formulación de mejoras, ¿no? Entonces yo quería saber si este organismo es el que No, 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 no propone, es un organismo. Creo que bueno, me han entendido. ujú. Yo, yo lo Los tomé como una entidad. componentes no Ujú. son áreas. Los componentes Ok, no son áreas. Son delimitaciones de funcionalidades que la organización tiene. El modelo viable no es una estructuración, no es una estructura funcional, no. Es un framework que refiere a ciertas características que la organización debe tener para que tenga buen pronóstico. No es un sistema inteligente. La inteligencia organizacional de ser aquella en la que surge en la capacidad de actuación prospectiva, tomando en cuenta esas consideraciones. La viabilidad no es una implementación directa, digamos. Es decir, yo te digo, a ver, ¿cómo decirte?
un componente de mi desempeño es mi capacidad pedagógica. No es que la capacidad pedagógica sea un órgano de mi persona, sino es un conjunto de actividades que realizan los diferentes organismos de mi persona para producir una característica, capacidad pedagógica. Entonces, ¿tiene capacidad pedagógica el profesor? Usa esquemas, usa, ¿cómo se llama? Una ponderación temática, orden temático, explica las cosas, ¿no? Es una caracterización de la organización, no son áreas, pero sí involucra aspectos de la organización, que como los he mencionado, involucra. Yo quiero, dice, esta organización es inteligente, es porque hay despliegue de eso, monitoreo del entorno, ¿no? Hay una vigilancia del entorno, hay una instancia para generar innovaciones. Entonces, estoy observando la inteligencia. No son áreas. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, joven. Entonces, permítame un momentito, déjeme ver. Entonces, la próxima semana, ahí está programado André y Flores. Se supone que ese es el día 9. No, perdón, el día 16. El día 23 va a estar Miguel Mancilla y Yori Villegas, el 23. Y el 25 está Salomé y Sosa. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Bien, joven, entonces ahora terminamos temprano para que vayan a ver el partido. No, no, el partido ha sido ayer, ¿no? Bueno, vayan a llorar por la descalificación, a seguir avanzando con lo que hay que presentar, ¿no? Bien, jóvenes, nos encontramos entonces el día lunes. Muy buenas noches.